para él existen los aliens, para él, no sé, existen las cosas sobrenaturales, etcétera. Que entrevistas que a lo mejor a uno como fan no nos llenan tanto. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que va a decir Asesino. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Lalo, bienvenidos a un nuevo video, a una nueva reacción, a una nueva opinión. Y recientemente Diego Rusarín tuvo una entrevista con Asesino, una entrevista pues muy diferente, una entrevista muy diferente a la que pues ahora sí que estamos acostumbrados a verle a Asesino. Y este video no va a ser una reacción, va a ser una opinión simplemente de la entrevista por dos razones muy concretas, por lo cual también va a ser muy corto el video. La primera razón es porque es un video demasiado triste. La verdad que pues la condición o la situación en la que se le puso Asesino con la pregunta de su hijo, pues ahora sí que, carnal, lo hace quebrarse. Lo hace, pues sí, llegar a las lágrimas, porque obviamente es una cosa que pues le duele mucho, que no está tan acostumbrado a estarla compartiendo. Entonces, como les repito, la entrevista fue muy diferente, incluyendo esa pregunta de su hijo, y pues regularmente las demás entrevistas no le tocan ese tema. Esa es la primera razón, el primer motivo por el que no voy a hacer reacción, solamente voy a opinar de ella. Y la segunda, y no sé si sea más importante, es que en meses anteriores, no recuerdo cuántos meses, pero pues Asesino ya había hablado de esa situación, de la cuestión de la enfermedad de su hijo. Ya había hablado con Juan Pazurita en el podcast de Juan Pazurita, del cual solamente subió clips a Facebook, quizá también a TikTok, pero no así a YouTube. Juan Pazurita también le tocó llegaron a ese tema de la situación de su hijo. No recuerdo si Juanpa se lo preguntó o Asesino pues se fue dando ese tema. Entonces pues realmente yo repito, aparte de que es muy triste, pues ya reaccioné acerca de ese tema. ¿Por qué? Porque pues ya Juan Pazurita tiene una entrevista con Asesino, la cual les recomiendo mucho. Quizá no la encuentren completa en YouTube, pero si se van al podcast de Juan Pazurita en Spotify, pues ahí la encontrarán completa. Está ahora sí que muy interesante. Y repito, ya lo dije muchas veces, pero lo repito, por eso es que no reacciono como tal a la entrevista de Diego Rusarín, porque pues ya reaccioné en su momento a la entrevista de Juan Pazurita, tocándole ese tema precisamente, el cual también fue muy doloroso y en el cual pues Asesino también se quebró porque pues ahora sí que pues, sí, es un tema muy delicado y muy fuerte para él como padre de familia. Pero bueno, ya metiéndonos de lleno a la opinión acerca de la entrevista que le hizo Diego Rusarín, pues aparte que fue muy diferente, fue una entrevista, siento yo, que muy difícil, y que puso a pensar a Asesino, lo puso a pensar con preguntas. Por ejemplo, le comenta: ¿para ti qué es la libertad? Y caray, Asesino se queda pensando, lo analiza un poco y pues ya va desarrollando una respuesta. Y otra pregunta que le hace Diego Rusarín a Asesino es acerca pues de lo que opina Asesino, o cuál es su postura ante el bien y el mal. Obviamente son preguntas que agarran, ahora sí que digamos, mal parado Asesino. Son preguntas muy fuera de lo normal o muy fuera de lo tradicional que haría un entrevistador. Yo en este caso no voy a enumerar y no voy a repetir qué preguntas le hizo Diego Rusarín a Asesino. Simplemente me parece eso, de que Asesino obviamente pues es un freestyler y puedes improvisar de cualquier tema, o puede improvisar de cualquier tema que se le plantee. Pero las preguntas tan profundas, por así decirlo, de Diego Rusarín hacen pensar a Asesino aún más. Quizá en un escenario de batalla, quizá arriba de una tarima, a Asesino se le hubiera dado más fácil, o se le hubiera, pues sí, hubiera sido un poquito menos de complicado desarrollar, por ejemplo, esas preguntas que le hace Diego Rusarín. Pero sería así como que improvisado, lo primero que viene a la mente, y a lo mejor no está tan coherente, a lo mejor no está, pues sí, no es lo que realmente piensa. ¿Por qué? Porque no está teniendo ese tiempo de razonar,
de ver, de analizar, me está preguntando esto, qué es lo que realmente yo pienso, opino o siento de la libertad o del bien y el mal. Entonces esta entrevista me gustó por eso, porque es una entrevista muy muy diferente. Es una entrevista en la que yo, como fan de Asesino, como fan del freestyle, no sé qué va a responder. Si en una pregunta, más bien, si en una entrevista tradicional le preguntan a Asesino, oye, ¿quién es el mejor del mundo? Ah, pues yo sé que va a decir, pues está mal, pero soy yo. Yo, Asesino, soy el mejor del mundo. Se debate ahí que con Chuti, Skone, Ballesta, etcétera. Pero yo soy el mejor del mundo. Son ese tipo de preguntas que Asesino, o que uno como espectador ya tiene noción de lo que va a contestar Asesino. Entonces son como que entrevistas que a lo mejor a uno como fan no nos llenan tanto. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que va a decir Asesino. En cambio esta con Diego Rusarín, carnal, son preguntas que al menos yo batallaría demasiado para contestar, para responder. ¿Por qué? Porque yo no tengo esa capacidad de análisis quizá que tiene Asesino, que tiene el mismo Diego Rusarín, que tiene Roberto Martínez, que tiene, no sé, Franco Escamilla. Entonces creo yo que esa entrevista que le hicieron a Asesino me hubiera aventado como 3 horas en lo que yo pensara que responder. Esta entrevista es como que ya el estilo que tiene tanto Diego Rusarín como Roberto Martínez. Pero Diego Rusarín sí lo está llevando a otro nivel. Roberto Martínez sí se metió más en la carrera de Asesino. Digo, porque antes que con Diego, o antes de que saliera la entrevista con Diego, pues salió la entrevista con Roberto Martínez. Una entrevista que me parece que duró 2 horas y medio. Muy buena, muy recomendable también. Pero sí habla de cosas más comunes, más tradicionales que le preguntan a Asesino, o que le pregunta a los demás invitados o a otros freestyles, a otros raperos. Y lo que pienso también acerca de esta entrevista de Diego es que quizá no cualquier freestyler, no cualquier persona está preparado para responder esas preguntas que de repente, pues repito, o sea, Asesino se quedaba ahí como que un poquito divagando, un poquito así mientras entraba o mientras acomodaba sus ideas de lo que iba a decir. Asesino tardaba un poquito para responder. Quizá otras personas, por pues ahora sí que responder rápido, hubieran contestado cosas menos profundas, menos analíticas de lo que hizo Asesino. Y por la parte de Asesino, lo que me gustó es que siempre decía, fíjate que últimamente he pensado en eso, o fíjate que son cosas que sí he pensado, que sí he analizado. Entonces el hecho de que Asesino es una persona que se pregunta mucho de la vida, que se pregunta qué hay más allá. Por ejemplo, él dice, pues obviamente no somos los únicos, para él existen los aliens, para él, no sé, existen las cosas sobrenaturales, etcétera. Entonces yo creo que eso le ayudó mucho a Asesino, de que constantemente está cuestionándose, y lo que se cuestiona lo investiga. Entonces ese es su punto fuerte, por así decirlo. Pero el hecho de que te lo pregunten así en caliente, el hecho de que ni siquiera te esperes que esas van a ser las preguntas, pues sí, como que, ay caray, ahora sí me agarraste como que tragando camote. Pero bueno, Asesino es freestyler y nació para improvisar, y supo ir llevando, supo ir contestando las preguntas, y de una forma muy, o sea, le fue metiendo mucho contenido a sus respuestas. No es como que, ¿qué piensas del bien y el mal? Pues que los malos son los que van a la cárcel y los que hacen cosas malas, y los buenos son los que hacen cosas buenas y van a la iglesia, por así decirlo. Sino que fue razonando, fue pensando, fue cuidando muy bien lo que iba a decir. Y pues bueno, ya no hablando ahora sí del tema de su hijo, o más bien no hablando del tema de la pregunta que le hizo acerca de su hijo, lo que sí hay que rescatar aún más de esta entrevista es el hecho de que son dos personas compartiendo, pues ahora sí que la misma situación, a lo mejor en diferente escala, porque no son hijos de la misma edad, no sucedieron en el mismo año, en el mismo momento. Y lo que muchos le aplaudían, porque pues sí vi los comentarios, obviamente la entrevista la vi completa, vi los comentarios, y muchas personas le aplaudían el hecho de que en el momento que Asesino pues empieza a quebrarse, Diego Rusarín es enfocado por la cámara y empieza a hablar él, empieza a desarrollar un poquito más la pregunta, empieza a hablar de su situación personal. ¿Para qué? Pues para que, como dicen ahí, para evitar el morbo de que si Asesino ya está, no sé, pues ya está quebrado, ya está con lágrimas,
no sea como que enfocarle la cámara para que, pues sí, provocar más morbo y para que sea como que lo más viral, lo más un clip que ibas a ver en todos lados. Y pues bueno, no sé qué más se me haya escapado del video. Repito, simplemente es una opinión general de la entrevista que hizo Diego Rusarín. Si les gustó mi video, si les gustó mi opinión, si la comparten, pues un like, no cae nada mal para que YouTube nos recomiende un poquito más. Y pues por mi parte es todo. Recuerden suscribirse al canal, es absolutamente gratis. Yo soy Lalo, que también ya lo saben, y si no lo saben me presento, yo soy Lalo y nos vemos hasta la próxima. Adiós.